Póngase de pie un segundo, por favor, si es tan amable. Vamos. Sí. Nos presentamos delante de la palabra de Dios, amén. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo creo que todos aquí en este lugar necesitamos fe. Si usted ya tiene fe porque usted vino a este lugar y usted ora, habla con Dios, usted cree en Dios, usted tiene un nivel de fe, pero necesitamos más fe. Amén. Así que nos presentamos delante de la palabra de Dios. Yo quiero que usted ore y le dé gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Es bendita, es veraz, es verdadera, es sencilla, pero poderosa, Señor. Como el escritor, Señor, como el que la inspiró, que es poderoso en obras, majestuoso, quien hizo los cielos, la tierra, dividió la oscuridad de la luz, quien creó el universo entero, lo que vemos y lo que no hemos visto, lo que no conocemos, el cielo, todo hecho por el Dios eterno. Ese mismo inspiró la palabra y está escrita con poder. Y yo te pido, Padre, que tu escritura, Señor, tus palabras, hasta los puntos, comas, Señor, y sean inscritos en nuestro corazón y sean rema en esta mañana, y que venga, Señor, a penetrar más cortante que una espada de doble filo, Señor, y penetre pensamientos, penetre el alma, Señor, y discierna, Señor, lo que está en nuestro corazón. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden venirse una sillita para acá? Como los que están allá, como una sillita, y después allá atrás pueden venirse para acá, para tenerlos más cerquita. Yo sentirme más acompañada. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Tal vez, mi amor, me puedes ayudar con los versículos bíblicos, si me haces el favor, para irlos colocando ahí. Amén. Bueno, el Señor hoy ha puesto en mi corazón compartirles un tema sobre miedo. Amén. ¿Quién ha tenido miedo alguna vez en su vida? ¿Verdad que todos en algún momento hemos sentido temor? Un día de estos que estábamos colocando esto, la que fue testigo fiel mía fue Kristen, que estábamos aquí colocando esto, y yo le dije a Kristen, ¿cómo hago para poner un cordoncito? Y me voy valiente, le dije, tráeme la escalera y la vamos a poner aquí. Y la escalera llegaba hasta, bueno, ahí está atrás, no es una escalera muy alta, por lo tanto, para yo poder llegar ahí, donde está eso amarrado, yo tenía que subirme en el último peldaño, ¿verdad? Y yo me fui valiente, yo dije, voy a subirme. Yo llegué a la última escalerita y no llegaba. Y le digo yo a mi esposo, yo decía así, aquí la única era poniéndome la última escalera, la última, o sea, la partecita como una base, como una mesita, ¿verdad? Y yo me fui valiente, me subí ahí arriba. Y llegué a la varilla que usted ve ahí, no llegué al tubo, sino a la varilla. Yo dije, lo voy a poner aquí, pero donde yo hice así y volví a ver para abajo, y yo estaba parada yo no tenía sostén, sino que estaba parada. Sentí un terror como en mi vida nunca había sentido. En cuestiones de microsegundos, ¿verdad? Sentí un miedo tan grande, que lo único que yo pensaba era soltarme y caer. Creo que eso es como vértigo, ¿cierto? Algo así, ¿verdad? Y le digo yo a Cristian, eso es lo único que yo dije, y me bajé corriendo. Yo creo que fue el Señor el que me ayudó a bajar, porque me empezaron a sudar las manos. Ahorita donde me estoy acordando, me empezaron a sudar las manos. A mí no me sudan las manos, empezaron a sudar las manos, y yo sentí mucho miedo. No lo pude hacer, eso tuve que llamar a un muchacho de a la par. El muchacho vino y se paró ahí, donde yo estaba ahí. Y dice, no, que es muy bajito, pastora, pero eso no más arriba. Y yo, ok. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero todos en la vida hemos tenido algún tipo de temor, algún tipo de miedo. Y el miedo lo que resulta es que nos paraliza y no nos permite avanzar. Hay gente muy valiente. Quizás yo hubiera podido ser más valiente y hubiera enfrentado el miedo y lo hubiera hecho, pero yo estaba muy segura que yo me iba a caer en ese lugar. Y el miedo a nosotros nos causa una sensación terrorífica.
La definición del diccionario de la lengua española común y corriente dice que es una angustia por un riesgo o por un daño, ya sea real o irreal. Yo tenía una sensación de algo que quizás no iba a pasar, pero yo lo estaba imaginando. Hay riesgos y daños que nosotros como seres humanos podemos tener que son reales o no son reales. Podrían ser imaginarios, pero eso produce que usted y yo nos detengamos. Es una emoción natural. Usted y yo no podemos decir, no, yo no tengo eso. Miedo a los cobardes. Porque el miedo es una sensación natural, es una emoción con la cual nos antideísmo. ¿Ok? El Creador le plació ponerte emociones y una de esas emociones es el miedo. Entonces es algo por el cual ninguno de nosotros podría decir, no, eso nada que ver conmigo, yo soy demasiado valiente. Todos tenemos emociones y una de ellas es el miedo. Sí, el miedo. Y eso provoca una sensación desagradable e intensa. Mucha gente vive con miedo o con temores constantemente. Otros por momentos, por circunstancias, por lapsos, por alguna cosa que estés enfrentando, pero otros tienen situaciones constantes de miedo. El ser humano le teme a las grandes alturas, como me pasó a mí. Yo nunca en la vida me había pasado. Como animales peligrosos, hay gente que le da miedo a los animales, o a unos insectos pequeñitos, una araña, una chinche, ¿verdad? Un saltamonte. Le tiene miedo a las enfermedades. Hay gente que le tiene miedo a la enfermedad. ¿Se acuerda usted el tiempo de COVID? El COVID cuando empezó, hubo una gran epidemia más grande que el COVID que se llama miedo, porque a usted le daba miedo enfermarse de COVID, porque todo el mundo se estaba muriendo por COVID. Y muchos pueden contar la historia y otros no la cuentan, pero el COVID generó mucho miedo. Era un miedo colectivo. La gente se peleaba en la calle. Los pocos que salían se peleaban si estaban muy cerca y se volvían a ver, ¿verdad? Casi que sacaban la escopeta y la espada, ¿verdad? Porque está muy cerca mío, córrase. Y de un guardia no tosiera en el bus. ¿Se acuerdan que yo una vez me pasó que tosí en el bus? Todo el mundo lo vuelve a ver a uno como diciendo, ¿verdad? Este tiene COVID. Porque genera un pánico, un miedo tremendo. Hay gente que le tiene miedo a los lugares públicos, ¿sabe usted? ¿Sabe usted eso? Que hay gente que no sale de la casa y sale si acaso a hacer mandaditos, porque ir a un lugar donde hay gente le ocasiona miedo. Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, no hace nada, se da niños, pero hay gente que le tiene miedo, que es grande, le tiene miedo a la oscuridad. Pero el miedo es un mecanismo que provoca que las personas se repriman de hacer algo que tienen que hacer. Y nos frena a nosotros la iniciativa y la creatividad. Uy, es que a mí, yo quisiera pintar, o yo quisiera cantar, o yo quisiera realizar un trabajo, pero me da un miedo. ¿Se ha escuchado esa expresión? Me da un miedo hacerlo, y por el miedo no lo hacen, y quizás tengan talento en sus manos para hacer una vasija, para hacer una casa, para hacer un dibujo, porque tienen miedo. El miedo refrena, el miedo ocasiona que tengamos como meterse en un túnel del tiempo del cual usted no sale por mucho tiempo. El miedo también impide que usted y yo obedezcamos a Dios. Y aquí es donde quiero entrar, porque usted y yo somos creyentes, amén. Hay alguien aquí que cree en Dios, que Dios lo vea, que Dios le tome una foto del cielo, ¿verdad? Usted cree en Dios, pero a veces el miedo no nos deja obedecer sus mandamientos, su palabra, lo que Él quiere. Uy, es que lo que el pastor dijo aquel día es tan cierto, pero qué miedo me da. Uy, pero ¿qué es? ¿Será? Hay mucha gente que se refrena a servirle a Dios porque le da temor servirle a Dios. Y ahí están adorando a Dios y tal vez les gusta cantar, tal vez saben cantar. Uy, pero qué miedo decirle a la pastora que me gustaría cantar ahí. Uy, pero qué miedo me da decirle al pastor que por qué no vamos a evangelizar, pero qué miedo, ¿seré que puedo o no puedo?
gente paraliza su propósito en esta tierra por el miedo a. Muchos tienen miedo a fracasar y usted sabe que el fracaso es necesario en nuestra vida. ¿Se acuerda aquella historia de aquellos hombres que llegaron donde Jesús y le dijeron: Jesús, yo no sé qué pasó? Se lo estoy parafraseando, amén, para que usted me entienda la historia. Yo no sé qué pasó, Señor. Mire, en tu nombre, esto, lo otro y aquello. Y los demonios no salieron de aquel hombre. ¿Qué hicimos mal? Ellos fracasaron en el intento de hacer lo que Jesús les había enseñado. Como muchos de nosotros a veces tenemos miedo de fracasar. Muchas veces las personas tienen necesidad de oración y usted dice: qué miedo, y si voy y oro por él para que Dios quite su dolor, y si no se sana, ¿quién va a quedar en vergüenza? Porque tenemos miedo al fracaso. ¿Sabe qué le respondió Jesús a esa gente? Le dijo: generación de incrédulos. Porque ellos lo hicieron, pero fracasaron por falta de fe. Y lo que usted necesita es fe para poder ir a orar, hacer, cantar, hablar, predicar, evangelizar, abrazar a aquella persona con la cual usted tiene 20 años de no hablar. Es simplemente ese miedo. Hoy en día estamos en un ambiente o un tiempo donde vemos situaciones que nos asustan. Usted y yo estamos en una generación de nosotros los maduros hasta los más mayores, y por supuesto los niños y los jóvenes, en un momento en que tenemos acceso a lo que pasa alrededor del mundo. Porque antes sucedían cosas en otro lado y no nos dábamos cuenta hasta que la carta llegara aquí, hasta que la noticia llegara aquí por medio de un escrito, de un correo que era lo más antiguo, o de una carta. Pero hoy en día usted pone YouTube y si usted quiere, usted pone qué pasó hoy en el mundo y ahí le tira todo lo que está pasando en el mundo. Usted se dio cuenta de inundaciones, se dio cuenta de terremotos, se dio cuenta de lo que hizo el papá contra el hijo contra el padre, que mató a los chiquitos. Usted y yo estamos empapados de muchas diferentes situaciones que pasan en el resto del mundo. Y más lo que vivimos en nuestro hogar, en nuestra comunidad. Y esto es un ambiente de miedo y de temor que se está levantando. Aún las malas informaciones bíblicas que suelen pasar por todas las redes sociales, como cuando en el eclipse, que ya era el fin del mundo, y como no fue el fin del mundo, la gente deja de creer. Como que cosas que el mismo creyente está poniendo por falta de información, lo que ocasiona es que muchos dejen de creer. Estamos en un ambiente en que nosotros tenemos el acceso al temor muy fuerte, al miedo. Se mató un fulanito porque consumía drogas y allá se quitó, y cómo se dieron cuenta por el YouTube, ahí por el Facebook, por el grupo de, ¿cómo se llama? Pueblo del Monte. Uy, se murió, se mató, se envenenó, no pudo, fue cobarde. Es que tenía una situación tan difícil. Su familia le debía plata a los prestamistas, a los colombianos, y todo eso nos infunde temor, y eso hace que nosotros nos volvamos cobardes. Eso hace que las noticias te ministren, que eso que está ahí, eso que estamos viendo, porque quiero decirle que eso es un principado demoníaco, porque Satanás se está entronando, está buscando su posición como el anticristo para poder entronarse. Primero él va a venir con buenas noticias y con paz, y va a estar colocado en un lugar muy fuerte. Se habla y se divulga que ahí en la OMS es donde él va a empezar a liderar la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuál es el otro que dice, mi amor? Donde en la ONU. O sea, una organización donde sea internacional, mundial, donde él empiece a levantarse con grandes rasgos de liderazgo y la gente diga: wow, ese hombre es el que
preocupamos. Ese hombre nos habla de paz. Logró la paz entre los países. Ya no hay guerras. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Por medio de las noticias. Y Satanás está entronando con un espíritu de muerte y de temor que está ministrando sus ojos y su corazón. Y por eso la iglesia de hoy en día, el cuerpo de Cristo, la novia del Señor, se está cobardando y está perdiendo, está haciendo cola en vez de cabeza, porque le da temor todo. Ay, pastora, ¿cómo vamos a ir a evangelizar? Uy, pastora, uy, qué poquita gente que hay en la iglesia. ¿Qué está pasando, pastora? Uy, pastora, ve lo que hizo el pastor. Porque la gente está entrando en temor, está entrando en pánico, y esto es el resultado del miedo. Estamos siendo ministrados por tanta cosa que estamos teniendo acceso. Por eso yo le digo a usted hoy, vea lo necesario, no se llene tanto de tantas cosas que son basura para su corazón. Mire la gente mayor de 70 años, 80, que no tienen acceso al internet, como usted y yo, por dificultad. Miren la paz que manejan. El miedo produce cobardía. Quiero que se vaya conmigo así, 2 de Timoteo, versículo 1. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Cuando lo tiene me dice amén. Si puede me lo pone ahí, mi amor, por favor. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, amén, gloria a Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta cuán diferentes podríamos ser, o cuán diferentes somos. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza. En su versión dice: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, ¿cierto? De amor, poder y dominio propio. Y el espíritu está en él, pequeña, porque está hablando de cada una de las personalidades de nosotros. Su espíritu, como hombre, como mujer. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, el Espíritu Santo se empodera de nuestro espíritu, y entonces ahí es donde nos llena de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio, o de fortaleza, de amor y de templanza. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender, amados y amadas? Si decidimos ser cobardes o decidimos ser poderosos, porque en el nombre de Jesús hay poder. Usted me puede decir, es que eso no me pasa a mí, yo veo cosas pero yo no soy cobarde. Lo que pasa es que usted tiene que prepararse, porque usted está en un mundo donde dice que el amor de muchos se enfriará, y será tiempo como el de Moisés, el de Noé. Vendrá un tiempo de fin, un tiempo muy parecido a este. Amén. Quiero mencionarle 3 personajes que tuvieron miedo en la palabra, y ahora el Señor me agregaba otro y se lo voy a volver a decir. Número 1, porque yo quiero que usted no se sienta raro, que usted no se sienta como extraterrestre, sino que usted sepa que hay personas en la palabra de Dios, en la Biblia, en la historia bíblica, que tuvieron miedo. Y yo quiero que usted entienda que los personajes que están en la Biblia formaron astutamente un plan para poder llegar al día en el que estamos viviendo usted y yo, para que seamos ejemplos, para que ellos sean ejemplos nuestros. Número 1, Moisés. Moisés, príncipe de Egipto, nació de padres esclavos en un tiempo bajo muerte. Desde muy pequeño Moisés ni sabía qué estaba pasando y ya lo querían matar, solamente por ser niño y ser hijo de esclavos. Los metieron en una canasta, lo metieron en aquella canasta
presenta, lo tiraron por el río. La princesa de Egipto lo encuentra y lo adopta y lo hace su hijo. Cuando se hace grande, mata a un hebreo y huye por el desierto. En medio del desierto se encuentra una familia, se hace parte de la familia y entonces lo ponen a trabajar pastoreando ovejas. Y cuando él se encuentra pastoreando ovejas, se encuentra con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios le dice: yo soy el Dios de tus padres. Y se presenta con Moisés, porque Moisés no le conocía. El nombre Moisés, ¿sabe usted que el nombre Moisés es un nombre egipcio? Es el único nombre que no cambió la palabra. Que no, sí tiene una definición hebrea, pero siempre se le llamó Moisés. Y Dios se le presenta a Moisés en su situación. Y en ese momento, yo quiero que me ponga ahí Éxodo 3:6. Éxodo 3:6, amor. Dice Éxodo 3:6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, ¿amén? Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, ¿porque qué? ¿Qué dice ahí? Porque tuvo miedo de Dios. ¿Alguien ha tenido miedo de Dios? Yo quiero decirle algo, no me levante la mano, pero usted sabrá. Dígame sí o no, que cuando usted hace cosas incorrectas, usted le da miedo a Dios. ¿Verdad que sí? Y el diablo se aprovecha y te mete culpa para apartarte de Dios, ¿verdad? Porque qué vergüenza hablar con Dios. Pues vean, Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Este hombre fue instrumento de Dios para que el pueblo de Israel se estableciera y por medio del pueblo de Israel naciera el Hijo de Dios, el Mesías, amén, y que usted y yo tengamos contacto con él. Pero Moisés tuvo miedo. Pregunta: ¿Moisés se acobardó? Oiga, porque es que literalmente él estaba en la gloria de Dios. Cuando Dios se le presenta, lo que estaba sucediendo era como que Moisés estuviera en el cielo. Y Moisés se cubrió el rostro y tuvo miedo. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera salido corriendo? ¿Usted se imagina a Moisés corriendo? ¿Cuál historia hubiéramos contado, hubiéramos hablado en este momento? Pero Moisés continuó adelante, entregó a Dios y fue instrumento para que hoy usted y yo estemos contando la historia. Número 2, María, la madre de Jesús. Una persona muy importante en nuestra historia. Lucas 1:28-30. Un personaje importantísimo en la historia de la salvación. El arcángel se le presenta, Gabriel. Entra y la visita. No fue un sueño, fue una visitación angelical. María era una mujer adolescente, una muchacha, quizás como la edad de Fernanda, por ahí, de Mariel, una mujercita pequeña, y se le presenta al arcángel Gabriel. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba que esta salutación o el saludo era extraño. ¿Por qué a mí? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. ¿Por qué usted cree que el ángel le dijo a María: no temas? ¿Qué tenía María? ¿Qué usted cree que usted tuviera si usted tiene una visitación angelical? Yo a veces me pregunto qué pasaría si Dios tratara a su iglesia como trató al pueblo de Israel. Qué bonito sería la parte linda, visitaciones, hablar, conversar con Dios. Pero qué tremendo sería la ira de Dios. La tierra se abría para tragarse a la gente. Zafira y Priscila, ¿cómo se llama? La esposa de Ananías, murieron inmediatamente cuando le mintieron al Espíritu Santo. Yo creo que aquí habríamos más de un muerto.
arrepentida al Espíritu Santo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Está ahí, está bien. María tuvo miedo por dos obvias razones. Primero, estaba viendo un ángel del Señor. Esta gente estaba acostumbrada, era gente fiel a Dios, gente que iba al templo, conocían el poder de Dios, estuvieron en el desierto, vieron los milagros, maravillas, estaban esperando todos los días sus prodigios, maravillas, pero estaba como un ángel de Dios. Por supuesto que tuvo miedo usted y yo creo que, yo no sé, algunos saldrían corriendo de ver un ángel del Señor. Y otra cosa que le causó mucho miedo fue el tipo de noticia que le dio el arcángel: estás embarazada y estás esperando al Hijo de Dios. Claro que tenía miedo. Estoy embarazada, no he tenido relaciones sexuales, estoy comprometida con un gran hombre y es el Hijo de Dios. Dígame usted, ¿qué clase de miedo tendría esa mujer de 15 a 12 años? 13 años. Pero dice la palabra en el versículo 38: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Y en la versión que usted tiene en sus manos, Reina Valera, dice esclava. ¿Ven? ¿Cierto? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se partió y se fue de allí. ¿Qué fue lo que hizo María? María confió en Dios, aunque se le iba a venir una grande, porque obviamente José no se iba a creer a la primera que el embarazo que tenía era de Dios. A la primera José no la creyó. José se fue escapando poco a poco para ver cómo la dejaban, pero la amaba tanto que no la denunció, porque él tenía todo el derecho y la ley de denunciarla por adulterio, por haberla traicionado a él, porque la cultura de ella es así. Porque él sabía que cuando la denunciara iban a matar a pura piedra, y él amaba tanto que él lo que hizo a la primera fue irse poco a poco. Y este es el tercer personaje que tuvo miedo. Un hombre comprometido, ilusionado. Usted sabe, un varón, que usted esté ahí comprometido con su esposa y que le salga una de esas. Y ya ha pasado y sucede. Y hay muchos hombres que tienen a sus hijos de corazón porque les criaron, pero no son de ellos. Hay otros que no pasaron la tarea, odiaron, repudiaron y se fueron. Y este hombre tenía miedo porque ella estaba embarazada y no era de él. Mateo 1, 20, 21. Y pensando en esto, José, le está dando vuelta. ¿Usted se imagina las noches que tuvo José? Con María. Y pensando en esto, dice: he aquí el ángel del Señor se le aparece en sueños. Vean la diferencia entre cómo se le aparece el Señor a María y cómo se le aparece a José, porque José tenía dolor en su corazón, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que hay en ella es engendrado por el Espíritu Santo. José, no temas, no tengas miedo. Yo le voy a preguntar algo a usted hoy. ¿Será acaso que Dios se le tiene que presentar a usted para que usted deje de tener miedo a la situación con la cual usted está enfrentando? Dice la palabra: dichoso, bienaventurado aquel que cree sin ver. Usted es más dichoso que María, que vio. Usted es más dichoso que Moisés, que vio la zarza que ardía y no se consumía. Usted y yo estamos en un tiempo que nos pueden llamar dichoso, bienaventurado, bendito, bendecido, como usted le quiera decir, porque usted cree sin ver. ¿Será que
Dios, usted tiene que confrontarlo de alguna manera para que usted crea. Por eso es que usted y yo pasamos situaciones tan difíciles que Dios ha tenido que actuar duramente contigo, quitarte, darte o no sé, tantas situaciones que pasan los seres humanos por falta de fe. Cuando José despertó, hizo lo que se le había mandado. ¿Cuándo vas a despertar tú del sueño y empiezas a hacer lo que Dios te mandó a hacer? Yo sé que aquí todos los que están han recibido algún tipo de demanda de parte de Dios. ¿Cuándo tú vas a reaccionar? Tú eres pueblo escogido, nación santa, sacerdocio real. Tú estás aquí con un propósito en esta tierra. Tú no naciste para hacer lo que sabes hacer y lo sabes hacer muy bien, y gloria a Dios por el talento que tienes en tus manos. Tú estás aquí para un propósito más trascendental. Aunque hayas pasado por momentos de miedo, aunque hayas pasado por situaciones difíciles, tú eres parte del plan de la salvación de Dios. Dios quiere salvar al mundo entero y Él está contando contigo. No sé en qué posición, no sé dónde tú tienes que estar parado, en un altar, en la calle, en la parada, donde sea, en tu casa, con tus hijos. Yo no sé dónde, eso lo tienes que descubrir tú, porque yo no soy vidente, ni tengo un espíritu de adivinación. Eso es algo que te corresponde a ti, con tu intimidad con Dios. Tú tienes que descubrir el propósito de Dios, pero lo que yo sí sé es que las situaciones difíciles que has vivido están pasando porque tú tomaste la decisión de hacerlo, no porque Dios quiso. Porque hay gente por ahí que dice, es que Dios es tan malo, es que Dios es tan... No, es que esto no tiene que ver con Dios, esto es una decisión que tú tomaste. Dios está esperando que caigas en cuentas para poder hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces el temor no nos deja salir de la situación. El miedo provoca que no seamos obedientes y te mantiene en un túnel del tiempo. Las situaciones, las aflicciones y las cosas terribles que tú mismo decidiste para tu vida te mantienen con miedo, con vergüenza. ¿Cuánta gente hay aquí sentada en este lugar que tiene años de creer en Dios y siguen engordando espiritualmente? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a decidir ser obediente a Dios? Quiero que veamos Juan 14:27. Juan 14:27. Si hay alguien aquí que está pasando por alguna situación difícil de la cual usted dice, es que estoy muy cobarde, es que no puedo, es que quiero pero no puedo, es que necesito pero no puedo, dice la palabra del Señor. Yo creo que usted se va a salir de aquí sin miedo. El Señor puso en mi corazón este tema. ¿Quién dijo miedo? ¿Has escuchado esa expresión? ¿Quién dijo miedo? A veces somos muy valientes, ¿verdad? Yo hubiera sido muy valiente, me monto en la escalera y digo, ¿quién dijo miedo? ¿Ah? Bueno, eso lo dije, pero es que sí me dio miedo. ¿Quién dijo miedo de predicar? ¿Quién dijo miedo? Yo voy a hablar con el vecino. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Dice la palabra del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Hablando Jesús, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por los momentos difíciles que usted está viviendo, por las circunstancias, consecuencias de las malas decisiones que usted tomó, no tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. No se sienta afligido, no se sienta triste, no tenga miedo. Usted y yo no podemos tener miedo. ¿Quién dijo miedo? Dígame que tiene a la par quién dijo miedo. Salmo 27. El salmista hace el salmo para que usted y yo entendamos
fortaleza. Amén. Y el salmista dice lo siguiente: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Número 1, ¿quién es Dios? Dígale al que tiene la par, Él es tu luz. Número 1, Él es tu luz. Marlene, Él es tu luz. Adriana, Él es tu luz. Isabel, Él es tu luz. Dice la palabra que Jesús dijo: yo soy la luz de este mundo. Yo soy la luz. ¿Sabe usted que mucha gente le tiene miedo a la oscuridad? ¿Cierto? Muchas veces usted ha querido salir de su casa, pero es tan tarde y tan oscuro, mejor no salgo porque me da miedo. Porque la luz, cuando se reflexiona sobre las tinieblas, deja de ser las tinieblas. Nosotros tenemos que entender que a la luz, la oscuridad para nosotros presenta un peligro. Es un peligro para nosotros, pero la luz viene y lo disipa todo y el peligro se va. Por eso Dios es nuestra luz. Por eso Dios, número 2, es la salvación. No, mi amor, en el anterior, dejémosla ahí un ratito. Es mi salvación. Porque es Dios quien te ha salvado. ¿Cuántos Dios han rescatado, Señor, a usted de ciertas circunstancias difíciles? Oiga, hasta de accidentes, de enfermedades, de momentos difíciles en el trabajo. Dios ha sido tu salvación. Y Jesús nos salvó porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por medio de Cristo es que usted es salvo espiritualmente, pero también Jesús, el Señor, te salva de muchas circunstancias. Pero Dios ha sido mi fortaleza, ha sido mi salvación y ha sido mi luz. Y otras cosas más peligrosas que existen, con las que usted se enfrenta todos los días y que ni sabe, porque Dios es tu salvación. ¿Cuántos varones o nosotras cuando manejamos nos montamos en el carro y la llanta está allá? ¡Qué pereza! ¡Obstinado! Pero dicen otros, porque yo ya aprendí que algo eso está sucediendo por algo. ¡Uy, me dejó el bus! Y el bus se estrelló allá. Ese no era el que usted tenía que montarse. Dios fue tu salvación. Él fue tu luz. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado cosas aún peores, donde Dios ha sido tu luz, tu fortaleza y ha sido tu salvación? Número 3, fortaleza. Él es el quien te da la fuerza. Él es el quien te fortalece. Él es el quien te da poder de fuerza. Él nos da la confianza. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido cansados? Emocionalmente, espiritualmente, físicamente, y Él nos llena de vigor, nos llena de fortaleza. Versículo 2 del Salmo 27 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores y tus enemigos y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Yo quiero que usted entienda que este salmista, David, cuando escribió, inspirado por el Espíritu Santo, te estaba hablando hoy a ti en este día, en este momento, porque escribió palabras proféticas para que sean rema en tu corazón en esta mañana. Porque definitivamente cuando se juntan los malignos, o sea, los malos, los que andan maquinando, los que dan falso testimonio, cuando se juntan los angustiadores y se juntan los enemigos, uy, eso es una fuerza que se viene contra ti. Y se sientan a escarnecer tus carnes, como si fueras una presa derrotada. ¿Se ha visto los buitres como se comen las carnes de los animales muertos? Indefensos, están muertos. Así se juntan los malignos, se juntan los angustiadores y sus enemigos para irse en contra tuyo.
Todos aquí tenemos enemigos. Todos aquí tenemos gente que nos angustia. Todos aquí tenemos gente alrededor que andan teniendo malos pensamientos para contigo. Y más si tú eres creyente, por supuesto. Pero dice la palabra que tropezaron y cayeron. ¿Saben cómo tropiezan ellos? Por el soplo del aliento de vida del Espíritu Santo. Usted, estoy segura que le ha pasado como a mí, que lo ha ido viendo caer uno a uno. ¿Cómo se tropieza? Porque el mismo Dios, que es tu fortaleza, que es tu salvación y tu luz, provoca que se caigan, provoca que caigan y tropiecen. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo soy la única que siento que hay ejércitos que vienen contra mí. ¿O a usted también le pasa? Oiga, muchas veces los ejércitos más fuertes que hay son la familia. Con razón o sin razón. Ese ejército, ¿verdad? Que son, a veces es la suegra, tan linda la suegra, ¿verdad? La mía no, la mía es muy linda, muy santa. Yo la quiero mucho, mi amor. Yo no tengo nada contra eso, su hermanita. Pero hay suegras que son insoportables. Oiga, se levantan contra usted y parece un ejército de 1000 soldados. Hay gente que se levanta contra usted y su corazón tiene temor, pero el Señor te dice en esta mañana: no temas, porque confía que yo estoy contigo. Versículo 4, cerramos con este. Una cosa, dice el salmista, he demandado yo, o sea, una cosa pido yo, una cosa clamo yo. Dice, una cosa he demandado yo a Dios, y esta voy a buscar. Hermano, vuélveme a ver. Usted tiene que procurar buscar lo que el salmista buscó. No busque problemas, busque a Dios. Que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura y para inquirir en su templo. Que es necesario que usted y yo procuremos siempre buscar a Dios, porque Él sabía que por la hermosura de Él es que nosotros íbamos a adquirir la paz que usted y yo tenemos. Y cerramos con el último versículo. Yo quiero que leamos Romanos 8. Búsqueme en Romanos 8. Dígale que tiene la paz: yo estaré confiado en Dios. Si alguien aquí tiene enemigos, angustiadores y malvados, y yo quiero que sepa, todos lo tenemos, porque si usted vive muy feliz con todo el mundo, usted tiene un enemigo muy grande que se llama el diablo. Y el diablo va a estar acechando su fe. El diablo no quiere que usted llegue a ser varón, el varón de la casa que tanto Dios ha dicho que eres tú. El diablo no quiere que tú llegues a lograr el ministerio que Dios ha puesto en tus manos. ¿Sabe cuál es su ministerio? Su casa, sus hijos, su esposa. Ser un buen esposo. Y yo estoy hablando de los varones, porque los varones son los que tienden a fallar más, y por eso es que las doñas son así, y que les toca cubrir lo que el esposo no hace. A mí me pasó por muchos años. No toma decisiones, pues hay que tomar decisiones. No paga luz, pues hay que pagar la luz. No regañar a los chiquitos, pues hay que regañar a los chiquitos. Porque el varón es el que muchas veces Satanás lo trae abajo para hacerlo así. Pero lo que su esposa quiere no es un hombre mandón en la casa ni machista. No. Es un hombre de Dios, que tenga como cabeza a Jesucristo, y que con quien hables con Jesús, y que Jesús le diga: fulanito, está bien, yo te amo, pero necesito que te reacciones y empieces a hacer algo por mí.
Eso es lo que Dios quiere de usted. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigamos. El que aún a su propio hijo, voy aquí, me salí, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Sigamos. ¿Quién acusará a los escogidos desde Dios? Dios es el que justifica. Sigamos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. ¿Quién además está a la diestra de Dios? El que también intercede por nosotros, Jesucristo. Sigamos con la otra. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución. ¿Cuántos han pasado por todo esto? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo o muerte. Lo otro, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos estimados como ovejas de matadero. Sigamos al 39. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio, ¿qué dice ahí? El miedo usted lo vence por medio de Cristo Jesús, quien aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, léalo bien fuerte conmigo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por